Quiero que entiendan algo antes de que les cuente lo que pasó esa noche en Ciudad Robleda, España. Pasé 17 años construyendo cosas con mis manos, vertiendo cimientos de hormigón que durarían más que mis nietos. Y pensé que mi matrimonio estaba construido sobre el mismo tipo de terreno sólido. Me equivoqué en lo último, y la forma en que lo descubrí habría destrozado a la mayoría de los hombres. Pero esto es lo que pasa cuando descubres que toda tu vida es una mentira cuidadosamente construida. O te destruye, o te convierte en algo mucho más peligroso de lo que jamás supiste que podía ser. El calor esa tarde era brutal. Esa clase de verano castellano que ablanda el asfalto bajo las botas y obliga incluso a las cigarras a callar y conservar su energía. Había estado dirigiendo un equipo en una obra comercial en el centro, un nuevo complejo de oficinas que me devoraba los días y gran parte de mi paciencia. Y la humedad había sido tan densa toda la tarde que mi camisa estaba empapada a las 10 de la mañana y nunca llegó a secarse del todo. Estábamos atrasados porque el inspector municipal había encontrado algunos problemas con la preinstalación eléctrica, lo que significaba que había pasado la mayor parte de mi hora de almuerzo al teléfono con el subcontratista, tratando de explicarle en términos muy sencillos por qué sus hombres debían leer los planos en lugar de improvisar. Cuando me subí a mi furgoneta al final del día, me dolía la espalda. Tenía las manos en carne viva por los guantes de trabajo y todo lo que quería era una ducha fría y quizás una cerveza en el porche. Pero la entrega de hormigón se pospuso hasta la mañana siguiente porque la planta tuvo algún tipo de fallo en el equipo, lo que significaba que no había razón para quedarme en la obra y me encontré llegando a mi entrada a las 4:30 en lugar de mi hora habitual de las 7. La casa se veía igual que siempre, la misma fachada de ladrillo con el mismo césped cuidado que Laura insistía en que pagáramos a un servicio para mantener porque, según ella, reflejaba nuestra posición en la comunidad. Nunca entendí de qué posición hablaba. Yo construía cosas para ganarme la vida y a la gente que me contrataba no le importaba mi césped. Les importaba si entregaba un trabajo de calidad a tiempo y dentro del presupuesto. Pero Laura tenía opiniones sobre todo. Y en algún momento, dejé de discutir y empecé a asentir con la cabeza porque era más fácil que tener la misma conversación por centésima vez. La casa me recibió con un aire acondicionado lo suficientemente frío como para hacerme tiritar después del calor brutal del exterior. Y esa transición de horno a congelador siempre me desorientaba un poco, como si cruzara un portal a un mundo diferente. La llamé mientras me quitaba las botas de trabajo en el cuarto de barro, las que estaban cubiertas de polvo y cemento seco y la particular suciedad que se acumula cuando pasas los días en obras. Pero todo lo que obtuve a cambio fue el zumbido del aire central y un silencio que me pareció extraño de una manera que no pude identificar de inmediato. Era como entrar en una habitación donde los muebles se han movido ligeramente de donde los recuerdas. Todo técnicamente en su lugar, pero las proporciones de alguna manera diferentes, las sombras cayendo en ángulos que tu cerebro registra como incorrectos incluso antes de que tu mente consciente se dé cuenta. La cocina estaba vacía, las encimeras de granito relucientes bajo la luz de la tarde que entraba por las ventanas sobre el fregadero. Y el salón también estaba vacío. El gran sofá de cuero y el televisor que Laura había insistido en que necesitábamos, aunque ya casi nunca lo veíamos juntos. Me encontré subiendo las escaleras con una creciente sensación de algo que aún no quería nombrar. Mis pies descalzos, silenciosos sobre la alfombra que Laura había elegido hacía 3 años porque, según ella, hacía que el lugar se sintiera más refinado y sofisticado. Como si fuéramos el tipo de personas que se preocupan por el diseño de interiores en lugar de las que llevaban 15 años casados y apenas recordaban reponer el jabón en el baño. La puerta de nuestro dormitorio estaba abierta y me detuve en el umbral porque lo que vi allí me dejó sin aliento y hizo que mi corazón hiciera algo complicado en mi pecho, como si se acelerara y se detuviera a la vez. Laura estaba de pie frente al espejo de cuerpo entero, el que había comprado en una tienda de antigüedades en Valencia y había enviado a casa con un gasto considerable porque, según ella, tenía buena luz. Y llevaba un vestido que nunca antes había visto en mi vida. Era del color de la piel,
un tono melocotón suave que parecía casi invisible desde ciertos ángulos. Y la tela era tan fina que podía ver cada curva y línea de su cuerpo a través de ella con una claridad que no dejaba absolutamente nada a la imaginación. No llevaba nada debajo, ni sujetador, ni bragas, absolutamente nada. Y el vestido se le ceñía como si lo hubiera pintado a alguien con intenciones muy específicas sobre lo que el espectador debía ver y sentir. Su maquillaje estaba hecho como solía hacerlo cuando salíamos. En la época en que todavía intentaba impresionarme. Los ojos ahumados y los labios rojos de los que había dejado de preocuparse alrededor del 5º año de nuestro matrimonio, cuando decidió que yo ya no valía la pena el esfuerzo. Su cabello estaba rizado en ondas sueltas que rebotaban cuando inclinaba la cabeza para examinar su reflejo. Y se estaba ajustando los pendientes con el tipo de atención cuidadosa al detalle que sugería que se estaba preparando para algo importante. Se estaba preparando para algo. Eso era obvio. Y cada instinto que había afinado en 20 años de leer a la gente en situaciones me decía que no se estaba preparando para mí. Este no era un vestido que te pones para sorprender a tu marido cuando llega a casa cansado y sucio. Este era un vestido de casa. Este era un vestido diseñado para atraer la atención, para llamar la mirada, para hacer que los hombres olvidaran sus modales y sus votos matrimoniales. Y mi esposa se lo estaba poniendo en nuestro dormitorio en medio de la tarde, mientras yo se suponía que debía estar en el trabajo durante otras 3 horas. Ella me vio en el espejo, nuestras miradas se encontraron en ese espacio reflejado como dos extraños que se reconocen al otro lado de una habitación llena de gente. Y la vi pasar por unas 6 expresiones diferentes en el lapso de 2 segundos antes de que se posara en algo duro y frío, como una puerta cerrándose de golpe detrás de un cristal. No se sobresaltó, no saltó ni jadeó ni hizo ninguna de las cosas que una persona podría hacer si la pillaran haciendo algo que no debería. Simplemente me miró con esa expresión plana que me hizo sentir como un extraño que se había metido en la casa equivocada. Un intruso que no tenía derecho a estar allí presenciando sus preparativos. Llegaste temprano, dijo ella, y su voz era perfectamente tranquila, perfectamente controlada, como si estuviera comentando el tiempo o el precio de la gasolina. La entrega de hormigón se pospuso, dije, y pude oír lo áspera y extraña que sonaba mi voz. Como lija sobre madera en bruto. ¿A dónde vas vestida así? Laura se giró para mirarme directamente, y de cerca, el vestido era aún más revelador de lo que había pensado. La tela se estiraba tensa sobre su pecho y caderas, delineando cada detalle de su cuerpo de una manera que secaría la boca de cualquier hombre. Y pude ver que había estado haciendo ejercicio, que se había estado cuidando de formas que había dejado de hacer por mí hacía años. Se cruzó de brazos bajo los senos, lo que tuvo el efecto de empujarlos aún más alto contra la tela transparente, y me miró como si yo fuera algo ligeramente inconveniente con lo que tenía que lidiar antes de poder seguir con su noche. Alas, dijo ella, y su voz era firme, tranquila y completamente desprovista de calidez. A las 4. Hizo una pausa, y algo parpadeó en su rostro, quizás desprecio, quizás diversión por alguna broma privada de la que yo no era partícipe. A las 5. Las palabras flotaron en el aire entre nosotros como el humo de una hoguera y sentí que algo se movía dentro de mi pecho, una sensación física como un cerrojo que encaja en su lugar o quizás se rompe por completo. Aquí estaba mi esposa de 15 años, la mujer a la que había apoyado a través de su fallido intento de abrir una boutique, y su costoso pasatiempo de coleccionar arte que no podíamos permitirnos, y su constante necesidad de validación que nunca parecía poder proporcionarle. De pie en nuestro dormitorio con un vestido diseñado para seducir a otros hombres y diciéndome directamente que iba a pasar la noche con alguien más. Ni siquiera estaba fingiendo ya, no se molestaba con las mentiras sobre reuniones tardías y noches de chicas y conferencias que requerían pernoctar. Me estaba mirando a los ojos y diciéndome la verdad, o al menos parte de ella, porque había decidido que yo era demasiado débil o demasiado estúpido para hacer algo al respecto. Esperé a que llegara la ira. La furia desatada que sabía que debía acompañar a este tipo de traición.
La oleada de rabia que hace que los hombres lancen puñetazos y rompan muebles y, en general, se comporten como completos idiotas. Pero en cambio, sentí algo extraño y frío posarse sobre mí, como la escarcha que se forma en el interior de una ventana en una mañana de invierno. Mis emociones parecieron retirarse detrás de un muro de cristal, presentes pero inalcanzables. Y me encontré mirando esta situación como miraría un problema estructural en una obra. Evaluando daños, calculando costes, planificando los siguientes pasos. El edificio estaba comprometido. Los cimientos se habían agrietado. Y ahora la pregunta no era cómo salvarlo, sino cómo derribarlo de forma segura sin que nadie muriera en el proceso. Bueno, dije, y mi voz salió plana y uniforme, completamente desprovista de la emoción que ella probablemente esperaba. Espero que te lo pases bien. Por su expresión, pude decir que se había preparado para una pelea, que probablemente había ensayado sus líneas y sus excusas y sus evasivas, y mi tranquila aceptación la había desequilibrado. Me miró, sus ojos cuidadosamente maquillados se entrecerraron con sospecha, y por un momento pensé que podría presionar, que podría intentar provocar la reacción que quería, pero Laura nunca había sido de las que le miran el diente a un caballo regalado. Se encogió de hombros, un gesto que hizo que el vestido se moviera sobre sus hombros de una manera probablemente calculada para ser distracte, y pasó a mi lado por el umbral sin decir otra palabra. Lo suficientemente cerca como para que captara el aroma del perfume que le había regalado por Navidad, el caro francés que, según ella, estaba guardando para ocasiones especiales. Lo suficientemente cerca como para sentir el calor de su cuerpo a través de la tela transparente de ese vestido obsceno. Oí el clic de sus tacones en las escaleras, oí la puerta del garaje abrirse, oí su coche arrancar con un ronroneo que me recordó que yo había pagado por ese coche hacía solo 6 meses, cuando ella decidió que necesitaba algo mejor que su viejo sedán. El retumbo mecánico de la puerta del garaje cerrándose fue el último sonido que oí antes de que la casa volviera a quedar en silencio. Y entonces me quedé solo en un dormitorio que todavía olía débilmente a su perfume, rodeado de sus cosas, de pie en medio de una vida que acababa de revelarse como nada más que un decorado construido sobre mentiras. La mayoría de los hombres en España habrían agarrado las llaves de su coche y la habrían seguido. Habrían montado un numerito en algún aparcamiento. Habrían gritado y amenazado y quizás le habrían lanzado un puñetazo a quien quiera que fuera a encontrarse. La mayoría de los hombres habrían buscado la botella de coñac que guardaba en el estudio y se habrían ahogado en ella. Habrían llamado a sus amigos y habrían llorado por teléfono sobre cómo su esposa los estaba engañando. Habrían hecho algo ruidoso y dramático y, en última instancia, inútil que los habría hecho sentir mejor durante unos 5 minutos antes de empeorar infinitamente todo. Eso es lo que hace la emoción. Te hace sentir que estás haciendo algo cuando en realidad solo estás pataleando y haciendo ruido. Pero yo no soy la mayoría de los hombres. Y en algún lugar en el fondo de mi mente, una voz que sonaba mucho a mi padre me recordaba la lección que me había enseñado cuando tenía 14 años y me había metido en una pelea con un chico el doble de grande que yo que había estado hablando mal de mi familia. No se usa un martillo para un problema que requiere un destornillador, me había dicho mi padre mientras me llevaba a casa desde la oficina del director. Me habían suspendido durante 3 días por aquella pelea, y el otro chico se había ido de rositas porque sus padres tenían dinero y los míos no. Y yo había aprendido una lección sobre poder y paciencia que me había servido bien en cada negociación y conflicto desde entonces. La emoción es útil para pasar el día, para conectar con la gente y experimentar la alegría y todas las demás cosas que hacen que la vida valga la pena. Pero cuando necesitas arreglar algo que ha salido muy mal, la emoción solo te hará descuidado, te hará predecible. Y yo no iba a darle a Laura la satisfacción de ser predecible. Bajé al salón, moviéndome con una calma que incluso a mí me sorprendió. Y encontré la tableta de Laura en el cargador donde siempre la dejaba, metida en el pequeño hueco entre el sofá y la mesita auxiliar. Era descuidada con ella porque no creía tener nada que ocultar.
O quizás simplemente no pensó que yo fuera lo suficientemente inteligente como para mirar. Apareció la pantalla de contraseña, un simple código de 4 dígitos, y tecleé los números de nuestro aniversario de bodas, 15 de junio del 2006, 0615, y la tableta se desbloqueó como si estuviera feliz de verme. La ironía de eso no se me escapó. Que ella estuviera tan segura de mi despiste. Tan segura de que yo era solo el torpe contratista que volvía a casa sucio y cansado y nunca notaba nada que sucedía bajo sus narices. Que ni siquiera se hubiera molestado en cambiar su contraseña. Abrí sus mensajes y empecé a leer. Y para cuando terminé, comprendí exactamente con qué estaba tratando y exactamente lo que necesitaba hacer al respecto. Eran dos. Dos hombres que habían estado ocupando un espacio en la cama de mi esposa y en su vida mientras yo estaba construyendo centros comerciales y consultorios médicos y poniendo techo sobre las cabezas de la gente. El primero era David Robos, un agente inmobiliario especializado en propiedades de lujo y a quien había conocido en algunas funciones de negocios a lo largo de los años. Era el tipo de hombre que siempre parecía estar buscando un ángulo con una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos y un apretón de manos que parecía que te estaba midiendo para un ataúd cada vez que te agarraba la palma. Sus trajes siempre estaban perfectamente hechos a medida, su cabello siempre perfectamente peinado, y había algo en la forma en que miraba a la gente que te hacía sentir que estaba calculando tu patrimonio neto antes de decidir si valía su tiempo. Nunca me había gustado, pero lo había atribuido a un simple choque de personalidades. Algunas personas simplemente te caen mal, y eso no significa que sean realmente malas personas. El segundo era Bruno Méndez, un consultor de TI que había hecho algunos trabajos para el gobierno de la ciudad hace unos años y a quien recordaba como un tipo nervioso, inquieto, que no podía mantener el contacto visual por más de medio segundo. Era lo opuesto a David en casi todos los sentidos. Torpe donde David era suave, incierto donde David era confiado. El tipo de hombre que parecía perpetuamente sorprendido de que alguien le prestara atención. Apenas lo había notado en los eventos donde nos habíamos cruzado. Y ciertamente no había imaginado que era el tipo de hombre que estaría acostándose con la esposa de otro. Eran tipos completamente diferentes, y me tomó un minuto entender lo que tenían en común hasta que me di cuenta de que la respuesta era simple. Ambos estaban casados. Ambos estaban desesperados por algo que no estaban recibiendo en casa. Y ambos habían caído en la particular marca de manipulación de mi esposa. Laura siempre había sido buena haciendo que los hombres se sintieran especiales, haciéndoles creer que eran la única persona en la habitación que realmente la entendía. Y claramente había estado jugando ese juego con ambos simultáneamente sin que ninguno de ellos se diera cuenta. Los mensajes se remontaban a meses, cientos de conversaciones repartidas en 2 hilos diferentes. Y mientras los leía, sentí que esa fría claridad se profundizaba y se endurecía dentro de mí como el hormigón que fragua en un molde. Hablaban de mí constantemente, estos 3 conspiradores, y su desprecio era asombroso en su crueldad casual. David me llamaba, el albañil, como si fuera una especie de insulto, como si pasar la vida creando cosas con las manos fuera algo de lo que avergonzarse. Y bromeaba sobre cómo yo probablemente contaba con los dedos y pensaba que una lista de vinos era una guía de compras para la sección de ofertas de un supermercado. Hablaba de cómo Laura merecía algo mejor que un hombre que volvía a casa oliendo a serrín y sudor. Cómo estaba desperdiciada con alguien que no apreciaba su inteligencia y sofisticación. Bruno era peor en algunos aspectos, más cruel en sus observaciones, a pesar de que supuestamente era el más tímido del grupo. Especulaba sobre lo que Laura tendría que hacer para mantenerme satisfecho, haciendo comentarios crudos sobre los trabajadores de la construcción y sus limitadas capacidades intelectuales, sugiriendo que probablemente tendría que rebajarse para poder conversar conmigo. Parecía disfrutar particularmente imaginando mi estupidez. Quizás porque lo hacía sentir mejor por engañarme a mis espaldas, como si le estuviera haciendo un favor a Laura al proporcionarle la estimulación mental que su estúpido marido no podía ofrecer. Y Laura, mi esposa de 15 años,
La mujer a la que había apoyado a través de sus fallidas empresas y sus costosos pasatiempos y su constante necesidad de validación que nunca parecía poder proporcionarle por mucho que lo intentara, se reía de todo. Ella añadió sus propias observaciones, me llamó predecible y aburrido y rudo y poco sofisticado, se quejó de que nunca quería ir a las fiestas que ella consideraba importantes, de que estaba más interesado en mi trabajo que en sus necesidades, de que me había convertido en el tipo de hombre con el que había jurado que nunca acabaría cuando era más joven y todavía tenía sueños de algo más emocionante. Pero la parte que realmente me llamó la atención, la parte que me hizo sentarme en mi silla y sonreír por primera vez desde que había visto ese vestido, fue la discusión sobre el dinero. Estaban planeando algo, los tres. Un esquema que aparentemente se había estado desarrollando durante varios meses y que estaba cerca de la ejecución. El plan implicaba que Laura se divorciara de mí, presentando papeles que la pintarían como la víctima de un marido frío y negligente, con David ayudándola a ocultar activos y transferir dinero a cuentas que yo no podría tocar. Bruno aparentemente estaba proporcionando algún tipo de experiencia técnica que no entendía del todo. Algo sobre rastros digitales y transacciones en el extranjero y asegurarse de que el pobre Miguel nunca descubriera a dónde había ido su dinero hasta que fuera demasiado tarde para hacer algo al respecto. Había referencias a un viaje a Cancún, los tres fantaseando con tumbarse en la playa y beber cócteles pagados con mis ahorros ganados con tanto esfuerzo. Había discusiones sobre el momento, sobre cuándo presentar los papeles para maximizar el daño financiero, sobre cómo asegurarse de que el juez viera a Laura como la parte comprensiva que había estado atrapada en un matrimonio infeliz con un adicto al trabajo que nunca le dio la atención que merecía. No solo me estaban engañando. Estaban planeando robarme a ciegas y reírse de ello mientras lo hacían. Tres serpientes en un pozo felicitándose unas a otras por lo inteligentes que eran. Dejé la tableta sobre la mesa de centro y me senté allí en el salón a oscuras durante quizás una hora, solo pensando. La ira estaba allí, muy abajo, bajo el hielo, pero no era la rabia incontrolada que hace que los hombres hagan tonterías. Era otra cosa, algo paciente y con propósito, y se sentía como una herramienta en mi mano en lugar de un fuego en mi pecho. Pensé en mis opciones, las desplegué como planos sobre una mesa, examiné cada una en busca de debilidades estructurales y posibles puntos de fallo. Podría confrontar a Laura, tener la discusión a gritos que probablemente esperaba, dejar que todo estallara en un desastre espectacular de acusaciones y contraacusaciones, pero eso le daría tiempo para prepararse, para organizar su historia, para mover el dinero antes de que yo pudiera hacer algo para protegerlo. Podría contratar a un abogado de divorcios mañana por la mañana, presentar los papeles antes que ella e intentar adelantarme a cualquier plan que hubieran tramado. Pero eso los alertaría a los tres de que yo sabía algo, los haría salir corriendo como ratas cuando se enciende la luz y perdería la ventaja de la sorpresa. O podría hacer algo completamente diferente. Podría tomarme mi tiempo. Podría recopilar información. Podría averiguar todo lo que había que saber sobre David Robles y Bruno Méndez. Podría identificar sus debilidades y sus puntos de presión, podría averiguar exactamente cómo derribar todo el castillo de naipes sin levantar la voz ni lanzar un solo puñetazo. Estas personas querían jugar con mi vida y mi dinero y mi dignidad. Y pensaron que yo era demasiado simple para ver lo que estaba pasando. Estaban a punto de aprender una lección muy cara sobre subestimar al hombre que sabe construir cosas. Porque el hombre que sabe construir cosas también sabe exactamente cómo desarmarlas. A la mañana siguiente, fui a trabajar como si nada hubiera pasado. Dirigí a mi equipo en un vertido que salió perfectamente, a pesar del calor y la humedad y el hecho de que dos de mis hombres estaban resacosos por algo que habían hecho la noche anterior. Firmé las inspecciones, revisé los planos para la siguiente fase, resolví 3 problemas distintos que nos habrían retrasado días si no los hubiera detectado a tiempo. Y durante mi descanso para almorzar, mientras mi equipo comía bocadillos a la sombra y se quejaba del tiempo, me senté en mi furgoneta con el aire acondicionado puesto y hice una llamada telefónica que lo cambiaría todo.
Tomás me contestó al segundo tono, su voz el mismo barítono ronco que recordaba de nuestros días en el ejército, cuando ambos éramos jóvenes y estúpidos y estábamos convencidos de que éramos invencibles. Habíamos servido juntos en la misma unidad durante 4 años, habíamos pasado por algunas cosas de las que ninguno de los dos nos gustaba hablar, y cuando él se licenció y se dedicó a la investigación privada, yo había contratado a su hijo en una de mis cuadrillas y mantuve al chico alejado de problemas durante una mala racha que podría haber terminado con él en la cárcel o peor. Tomás me debía por eso, y lo que es más importante, Tomás era muy bueno en su trabajo. Le dije lo que necesitaba, manteniendo mi voz tranquila y profesional, aunque mis manos querían temblar. Necesitaba información sobre David Robles, sus finanzas, su matrimonio, sus negocios, cualquier cosa que pudiera ser útil, y necesitaba lo mismo sobre Bruno Méndez con especial atención a cualquier cosa que pareciera extraña en su situación económica. No le expliqué por qué quería saberlo, y Tomás no preguntó por qué ese era el tipo de relación que teníamos. Me dijo que tendría respuestas en una semana, quizás antes si tenía suerte. Y así fue. Laura llegó a casa tarde esa noche, alrededor de las 11, oliendo a jabón de hotel y a un perfume caro que no era el mío. Y parecía satisfecha de una manera que me revolvió el estómago, aunque mantuve mi rostro completamente neutral. Parecía confundida por mi calma, seguía mirándome como si esperara la explosión que nunca llegó. Probablemente preguntándose si yo sospechaba algo o si era tan despistado como ella pensaba. Finalmente, subió las escaleras sin decir nada en absoluto, y oí la ducha corriendo durante mucho tiempo, lavando cualquier prueba que pensara que necesitaba ocultar. Dormí en la habitación de invitados esa noche, le dije que estaba inquieto y no quería despertarla con mis movimientos. Y ella aceptó esa explicación sin dudarlo porque encajaba con su imagen de mí como el marido simple y sin complicaciones que nunca miraba nada demasiado de cerca. Probablemente pensó que le estaba haciendo un favor, dándole espacio después de su velada romántica, y la dejé pensar eso porque cada suposición que hacía sobre mi estupidez era otra ventaja que podría usar más tarde. 3 días después, Tomás me llamó con su informe y fui a una cafetería de carretera para reunirme con él en persona porque hay cosas que no se discuten por teléfonos que podrían estar intervenidos, incluso si estás siendo paranoico al respecto. La cafetería era de esas que solían estar por todas partes en España y que ahora están desapareciendo lentamente, con cabinas de vinilo que chirriaban al sentarse y un café que sabía como si hubiera estado en la cafetera desde la época de la transición. Tomás ya estaba allí cuando llegué, sentado en una cabina de esquina con un sobre de papel manila en la mesa frente a él y una taza de ese café terrible en la mano. Me deslizó el sobre por la mesa sin preámbulos y lo abrí y comencé a leer mientras él me observaba con la paciencia que proviene de años de dar malas noticias a personas que no quieren oírlas. Dentro encontré todo lo que necesitaba para entender con quién estaba tratando realmente. Y la imagen que surgió fue incluso más útil de lo que había esperado. David Robles, resultó, vivía una vida construida enteramente sobre el dinero de su esposa y las conexiones de su familia. Su esposa, Sara, era la hija del juez Guillermo Pizarro, un hombre que tenía un peso serio en esta parte de España. El tipo de juez que había estado en el estrado durante 30 años y tenía conexiones con todos los que importaban en el sistema legal del Estado. Sara había financiado el negocio inmobiliario de David desde el principio. Había usado el dinero y la influencia de su familia para abrir puertas que habrían estado cerradas para un tipo de un pueblo perdido en Extremadura que apenas se había graduado de un instituto. El problema era que David no era realmente muy bueno vendiendo bienes raíces. A pesar de sus caros trajes y su sonrisa practicada y su capacidad para hacer que la gente pensara que tenía más éxito de lo que realmente tenía, había estado desangrándose económicamente durante años, perdiendo tratos ante competidores que realmente sabían lo que hacían. Y había estado ocultando las pérdidas a través de una contabilidad creativa y una línea de crédito de la que Sara no sabía nada. Su matrimonio era esencialmente un acuerdo comercial en este punto,
Uno que le daba acceso a clubes de campo y campos de golf y el tipo de red social que un hombre hecho a sí mismo de la nada nunca podría haber construido por su cuenta. Sara lo toleraba porque le gustaba la idea de estar casada y no quería lidiar con el escándalo de un divorcio. Pero las fuentes de Tomás sugerían que ella sospechaba de su infidelidad desde hacía un tiempo y solo estaba esperando la excusa adecuada para apretar el gatillo. Si se enterara de su situación financiera y sus actividades extracurriculares al mismo tiempo, no solo se divorciaría de él, sino que lo destruiría. Y su padre se aseguraría de que nunca volviera a trabajar en bienes raíces, ni en ninguna otra cosa, en España. Bruno Méndez era un tipo de desastre completamente diferente. Uno que no había esperado, pero que tenía cierto sentido una vez que lo pensé. Tenía un problema con el juego, uno que había comenzado pequeño con apuestas deportivas y partidas de póker de fin de semana, y había escalado a lo largo de los años hasta convertirse en algo que consumía la mayor parte de sus horas de vigilia y todo su dinero disponible. Debía dinero a casas de apuestas, había agotado tarjetas de crédito de las que su esposa no sabía nada, y lo más incriminatorio de todo, había comenzado a tomar prestado de las cuentas de su empresa para cubrir sus pérdidas. Pequeñas cantidades al principio, unos cientos aquí y allá que se decía a sí mismo que devolvería cuando su suerte cambiara. Pero las cantidades habían crecido a medida que sus pérdidas aumentaban y su desesperación se incrementaba. Estaba en un problema profundo, muy profundo, y ni siquiera lo sabía aún porque pensaba que era lo suficientemente inteligente como para mantener todos los platos girando indefinidamente. Su esposa Emilia era la contable de una empresa de construcción, y era inteligente y cuidadosa y notaría absolutamente si alguna vez miraba de cerca las finanzas del negocio de su marido. Pero Bruno también había sido cuidadoso. Compartimentando su vida en pequeñas cajas ordenadas, manteniendo su juego separado de su vida hogareña y su aventura con Laura separada de ambos. Pensaba que estaba haciendo malabarismos con todo a la perfección, manteniendo todos sus secretos con la habilidad de un mentiroso experimentado. Pero pude ver en el informe de Tomás que las bolas estaban empezando a tambalearse en el aire. El desfalco se estaba volviendo más difícil de ocultar. Las deudas se estaban volviendo más difíciles de pagar. Y un buen empujón lo haría todo caer a su alrededor. Le di las gracias a Tomás y le pagué el doble de lo acordado porque un buen trabajo merece un buen pago y porque quería que supiera que apreciaba su discreción. Él tomó el dinero sin hacer comentarios, me dio un asentimiento que comunicaba algo entre solidaridad y simpatía. Y luego conduje a casa con ese sobresentado en el asiento del pasajero como un arma cargada a punto de ser disparada. El plan estaba tomando forma en mi mente ahora. No una fantasía de venganza, sino una estrategia operativa real. El tipo de cosa que se arma cuando estás construyendo algo complicado y necesitas que cada pieza encaje exactamente bien. No iba a confrontar a nadie, no iba a hacer acusaciones ni demandas ni amenazas. Iba a dejar que estas personas se destruyeran a sí mismas. Y todo lo que tenía que hacer era darles la oportunidad de hacer lo que ya estaban inclinados a hacer de todos modos. El primer movimiento fue sutil, casi invisible. Envié un sobre anónimo a Sara Robles, enviado por correo desde una oficina de correos en un condado diferente sin remitente y sin nota dentro. Solo impresiones de los extractos de la tarjeta de crédito de su marido que mostraban cargos en restaurantes a los que ella nunca había ido, hoteles en ciudades donde él había afirmado estar visitando clientes, y una joyería donde definitivamente no le había comprado nada. No incluí nombres ni fotografías, no hice acusaciones ni sugerencias, solo presenté los datos en bruto y la dejé sacar sus propias conclusiones. Una mujer como Sara, criada en una familia de abogados y jueces, educada en el arte de la evidencia y la inferencia, sabría exactamente cómo investigar más a fondo. Solo estaba abriendo una puerta y dejándola decidir si cruzarla. El segundo movimiento fue aún más simple, casi elegante en su economía. Envié un soplo anónimo a Emilia Méndez. Solo unas pocas líneas escritas en un trozo de papel liso sugiriendo que quizás querría echar un vistazo de cerca al libro mayor de cuentas por cobrar de la empresa de su marido,
particularmente las entradas de los últimos 18 meses. No expliqué por qué, no proporcioné ninguna evidencia ni hice ninguna afirmación específica, solo planté una semilla de duda en un suelo que ya era fértil con las sospechas que cualquier contable inteligente tendría sobre un cónyuge que siempre era vago sobre los detalles de su trabajo. Emilia era una persona de números, y la gente de números no puede resistirse a un rompecabezas una vez que se lo pones delante. Ella hurgaría en esos libros y cuando lo hiciera, encontraría la verdad que Bruno había estado ocultando. Y reaccionaría de la manera en que cualquier mujer inteligente reaccionaría al descubrir que su marido había estado robando de su propia empresa para financiar su hábito de juego y a su amante. Y entonces esperé, porque la mejor parte de cualquier plan es verlo desarrollarse sin tener que mover un solo dedo más. Tardó unos 10 días en empezar a desmoronarse todo. Y cuando lo hizo, se desmoronó de forma espectacular, como un edificio preparado para la demolición que finalmente cede a la gravedad y se derrumba sobre sí mismo en una nube de polvo y caos. Laura anunció un martes por la mañana que iba a un congreso de marketing en Barcelona, lo cual era, por supuesto, una mentira que me había estado contando durante meses. Y preparó su pequeña maleta de viaje y se puso un vestido que era ligeramente menos provocador que el que había iniciado todo esto, pero aún así claramente diseñado para atraer la atención de cualquiera con ojos. Le deseé un buen viaje, le dije que esperaba que la conferencia fuera productiva, y ella me miró con algo que podría haber sido culpa o quizás lástima antes de que se fuera en coche a encontrarse con sus amantes en un motel barato llamado El Arroyo a unos 50 kilómetros de la ciudad. Yo no estuve allí para lo que pasó después, pero Tomás sí. Aparcado al otro lado de la carretera en un coche sin distintivos con un teleobjetivo y un termo de café. Y me dio un relato detallado que todavía disfruto pensando en las largas noches cuando necesito una razón para sonreír. Sara Robles llegó primero, alrededor de las 7 de la tarde, conduciendo el Mercedes plateado de su padre y llevando un bate de béisbol que, al parecer, había guardado en su maletero para este tipo de ocasiones. No fue directamente a la habitación del motel. Fue al aparcamiento donde estaba aparcado el coche de David, un BMW que él había comprado con su dinero y que probablemente todavía estaba pagando. Y procedió a demolerlo con el tipo de furia metódica que sugería que había estado pensando en este momento durante mucho tiempo. Cada ventana fue destrozada, cada panel abollado, y las palabras, mentiroso, y, tramposo, fueron grabadas en el capó en letras de unos 15 centímetros de altura que captaban la luz del letrero de neón del motel. Tomás dijo que trabajó en ese coche durante unos buenos 10 minutos, con el rostro completamente tranquilo y concentrado, como si estuviera realizando una tarea que requiriera precisión y atención al detalle. La conmoción atrajo la atención, por supuesto. Es difícil golpear un coche con un bate de béisbol sin hacer ruido, y David salió corriendo de la habitación del motel en sus calzoncillos para encontrar a su esposa de pie sobre los restos de su BMW con un brillo asesino en los ojos y fragmentos de vidrio de seguridad crujiendo bajo sus zapatos sensatos. La discusión a gritos que siguió fue aparentemente audible desde la carretera, con Sara exponiendo cada detalle de su fraude financiero y su infidelidad en un lenguaje que habría hecho ruborizar al más descarado. Había hecho sus deberes en los 10 días desde que recibió mi sobre anónimo. Había contratado a sus propios investigadores y contables forenses, y lo sabía todo. Las deudas ocultas, los gastos comerciales falsos, el romance con Laura que llevaba casi un año. Laura intentó escabullirse durante el caos, saliendo de la habitación del motel en una bata de seda que debió haber empacado para la ocasión e intentando llegar a su coche sin ser notada. Pero Sara la vio y redirigió su rabia con una velocidad impresionante, llamando a mi esposa cosas que no repetiré aquí, pero que probablemente eran precisas dadas las circunstancias. Tomás dijo que Laura simplemente se quedó allí, aguantando, con el rostro pálido y las manos temblorosas como un conejo deslumbrado por los faros que de repente se da cuenta de que el camión no se va a detener. Pero el verdadero espectáculo llegó unos 15 minutos después en forma de 2 agentes de la policía local que habían sido enviados por una llamada anónima sobre un disturbio en el motel.
Encontraron la escena ya en caos. Un BMW destrozado, una mujer gritando con un bate de béisbol, un hombre en ropa interior tratando de calmarla, y mi esposa de pie en el aparcamiento en una bata de seda con la mirada de quien desearía que el suelo se abriera y se la tragara. Pero los agentes no estaban allí por la disputa doméstica, por entretenida que pudiera haber sido. Estaban allí porque Emilia Méndez había hecho exactamente lo que yo esperaba que hiciera y había encontrado exactamente lo que yo esperaba que encontrara. Emilia había pasado una semana revisando los libros de su marido con la atención al detalle que solo un contable profesional puede aportar. Y lo que había descubierto la había revuelto el estómago. El desfalco era extenso, casi 200.000 euros en los últimos 18 meses. Todo ello utilizado para cubrir deudas de juego y financiar su estilo de vida con Laura. Emilia había llamado a la oficina del fiscal del condado esa misma mañana con pruebas de que su marido había estado desfalcando de su propia empresa durante años, y había declarado explícitamente que quería que se presentaran cargos de inmediato porque no iba a ser considerada responsable de sus crímenes cuando todo el asunto se viniera abajo. El fiscal, percibiendo un caso fácil y buena publicidad, había enviado a los agentes a detener a Bruno esa misma tarde. Lo encontraron en la habitación de al lado de David, escondido en el baño y tratando frenéticamente de borrar archivos de su teléfono. Y lo arrestaron en el acto por fraude electrónico y malversación de fondos. Salió esposado, con el rostro una máscara de terror y incredulidad. Y pasó de largo junto a Laura sin siquiera mirarla porque tenía problemas mucho más grandes de los que preocuparse que una mujer con la que se había acostado. Laura no fue arrestada. En realidad no había cometido ningún crimen, solo había roto sus votos matrimoniales de manera espectacular. Pero estaba de pie en el aparcamiento de un motel barato con una bata de seda, sin maquillaje y el pelo revuelto, rodeada de cónyuges gritando y luces de policía parpadeantes y los restos de 2 matrimonios diferentes. Y Tomás me dijo que la expresión en su rostro era la de alguien que acaba de darse cuenta de que el suelo bajo sus pies no era tan sólido como creía. Había llegado a este lugar esperando una noche romántica, esperando continuar su pequeño juego de enfrentar a varios hombres entre sí mientras extraía tanto dinero y atención como podía conseguir. Y en cambio, había caído en una emboscada que nunca vio venir. Tomás tomó fotografías de todo, docenas de imágenes que capturaron cada momento de humillación. Sara balanceando su bate contra el BMW. David suplicándole a su esposa en calzoncillos. Bruno siendo llevado esposado, y Laura de pie sola en medio de todo, luciendo perdida, pequeña y completamente derrotada. Me las entregó a la mañana siguiente con una sonrisa que sugería que había disfrutado de su trabajo más de lo que era estrictamente profesional, y le pagué otro extra porque el valor del entretenimiento por sí solo lo valía. Las consecuencias se desarrollaron durante las siguientes semanas con una especie de impulso inevitable, como ver caer fichas de dominó en un patrón que uno mismo ha diseñado. Sara Robles solicitó el divorcio el día después del incidente del motel. Y no lo hizo en silencio. Lo hizo a través del bufete de abogados de su padre con una declaración pública que apareció en los periódicos locales y aseguró que todos en Ciudad Robleda y los condados circundantes supieran exactamente por qué dejaba a su marido. La declaración fue devastadora, un relato punto por punto de los fracasos de David como hombre de negocios y como esposo. Y dejó claro que Sara se consideraba la víctima de una estafa de larga duración perpetrada por un hombre en quien había confiado tontamente su dinero familiar y su propio corazón. La licencia de bienes raíces de David fue suspendida a la espera de una investigación sobre algunas irregularidades en las que la Junta Estatal de repente se había interesado mucho. Y se corrió la voz de que el juez Pizarro había hecho algunas llamadas para asegurarse de que su exyerno nunca volvería a vender otra casa en España en lo que le quedaba de vida. David intentó aparecer en la feria del pueblo aproximadamente una semana después, probablemente con la esperanza de salvar las apariencias actuando como si nada hubiera pasado, pero la recepción que recibió fue brutal. La gente le dio la espalda cuando lo vio venir. La conversación se detuvo a mitad de frase cuando se acercó y, finalmente,
Sara apareció luciendo impecable en un vestido de verano y una sonrisa que no le llegaba a los ojos y anunció a cualquiera que estuviera al alcance del oído que David estaba durmiendo en su coche porque ella había cambiado todas las cerraduras y congelado todas las cuentas y el único dinero que tenía era el que había logrado esconder en su cartera. Se fue del pueblo unos días después y, hasta donde yo sé, nunca regresó. Alguien me dijo que lo vio trabajando en un concesionario de coches en Murcia unos meses después, vendiendo sedanes usados a gente que no conocía su historia, y me pareció extrañamente apropiado. Un hombre que había pasado años fingiendo ser más exitoso de lo que era, ahora reducido al tipo de trabajo que siempre había pensado que estaba por debajo de él. La situación de Bruno era aún peor porque los cargos de malversación no desaparecen solo porque parezcas lo suficientemente patético. Emilia cooperó plenamente con la fiscalía, proporcionando documentación que demostraba que no tenía conocimiento de los crímenes de su marido y que ella había sido quien descubrió y denunció el fraude. A cambio, centraron toda su atención en Bruno, construyendo un caso que aseguraría que pasara años en prisión por lo que había hecho. Se enfrentaba a una pena grave y su abogado ya había empezado a hacer ruido sobre un acuerdo de culpabilidad que implicaría admitir todo en un tribunal abierto y aceptar la sentencia que el juez considerara apropiada. Emilia se llevó a sus hijos y se mudó con su madre a Sevilla, solicitando el divorcio desde la seguridad de una nueva dirección que a Bruno no se le permitía saber. Estaba reconstruyendo su vida, empezando de nuevo sin el hombre que le había mentido y robado de su propia empresa y gastado su dinero en otra mujer. Y me enteré por el boca a boca de que le estaba yendo bien, que había encontrado un nuevo trabajo y que estaba poco a poco recomponiendo las piezas. Y Laura llegó a casa esa noche del motel con la apariencia de haber envejecido 10 años en el lapso de unas pocas horas. Su maquillaje corrido y el pelo revuelto y los ojos rojos por un llanto que claramente había durado horas. Irrumpió en la casa lista para una pelea, lista para gritarme como yo había orquestado de alguna manera este desastre, lista para culparme por las decisiones que había tomado ella sola. Tú hiciste esto, me siseó, su voz temblaba de rabia y miedo y algo más que podría haber sido incredulidad. Tú sabías todo. Planeaste todo esto. Nos tendiste una trampa. Yo estaba sentado a la mesa de la cocina con un vaso de agua y una carpeta llena de documentos, y no le di la satisfacción de una confrontación dramática. Había pasado semanas preparándome para este momento, había ensayado lo que diría y cómo lo diría, y no iba a dejar que ella me provocara para perder la compostura. Yo no te hice hacer nada, Laura, dije. Y mi voz era firme y uniforme, completamente desprovista de la ira que ella probablemente esperaba ver. Yo no te hice ponerte ese vestido. No te hice mentirme durante meses. No te hice planear con tus novios robar mi dinero y dejarme sin nada. Todo lo que hice fue encender las luces y todos vieron lo que andaba arrastrándose en la oscuridad. Deslicé la carpeta por la mesa hacia ella, observando cómo cambiaba su rostro al darse cuenta de lo que contenía. Dentro estaban los papeles de divorcio, ya preparados por mi abogado y listos para su firma, junto con copias de las pruebas que había reunido, los mensajes de su tableta, los registros financieros que Tomás había desenterrado, las fotografías del motel. Lo había expuesto todo en blanco y negro, pruebas irrefutables de que había cometido adulterio y había conspirado con sus amantes para defraudarme de mis bienes en el divorcio. Puedes firmar estos papeles y marcharte con lo que trajiste a este matrimonio, que no fue mucho, le dije. O puedes pelear conmigo en los tribunales, y me aseguraré de que cada uno de esos mensajes sea presentado como prueba. Me aseguraré de que todos en este pueblo sepan exactamente lo que estabas planeando, exactamente cómo hablabas de mí a mis espaldas, exactamente cuánto desprecio tenías por el hombre que pagaba tus facturas y apoyaba tus aficiones y aguantaba tus constantes quejas durante 15 años. Me aseguraré de que ninguna empresa de marketing en España te contrate jamás porque quien quiere confiar su marca a una mujer que fue sorprendida medio desnuda en el aparcamiento de un motel mientras sus dos amantes eran arrestados y se divorciaban a su alrededor. Ella me miró como si me viera por primera vez.
Y quizás así era. Quizás había pasado tantos años mirándome y viendo solo lo que esperaba ver, el simple contratista, el marido predecible, el hombre que nunca miraría nada demasiado de cerca, que se había olvidado de considerar quién era yo en realidad. Había construido mi negocio de la nada, había sobrevivido a la crisis de 2008 siendo más inteligente y más duro que mis competidores, me había ganado el respeto de todos los banqueros, inspectores y proveedores del condado a través de años de cumplir exactamente lo que prometía. ¿De verdad pensó que un hombre que podía hacer todo eso era demasiado estúpido para darse cuenta cuando su esposa le estaba engañando? Ella trató de argumentar, por supuesto. Lloró y suplicó y amenazó, ciclando a través de cada táctica en su repertorio como si estuviera siguiendo una lista de verificación. Me dijo que lo sentía, que había sido un error, que se había sentido sola y buscando atención y que se había metido con la gente equivocada. Me dijo que todavía me amaba, que podíamos superar esto juntos, que la terapia de pareja podría ayudarnos a reconstruir lo que habíamos perdido. Cuando eso no funcionó, se enojó, me acusó de ser controlador y manipulador, dijo que mi frialdad era la razón por la que había buscado en otra parte en primer lugar. Cuando eso tampoco funcionó, amenazó con ir a la policía, con decirles que yo había cometido de alguna manera un crimen al exponer su aventura, para hacerme la vida lo más difícil posible. Pero nada de eso funcionaba ya en mí. Había visto detrás de la máscara, había leído las cosas que ella escribía sobre mí cuando pensó que yo nunca lo sabría. Y no había nada que ella pudiera decir que me hiciera olvidar ese desprecio. La mujer que tenía delante no era la mujer con la que me había casado. O quizás sí lo era, y yo simplemente había sido demasiado ciego para verlo hasta ahora. De cualquier manera, ya no era mi problema. Firmó los papeles 2 días después, sentada en la oficina de mi abogado con su propio abogado a su lado y una expresión en su rostro como si asistiera a su propio funeral. Intentó una vez más negociar para obtener más de la nada a la que tenía derecho. Pero mi abogado expuso las pruebas que teníamos y explicó en términos muy claros lo que sucedería si esto iba a juicio. Su abogado, que claramente no estaba contento con la situación, le aconsejó que firmara y se fuera mientras le quedara algo de dignidad. Para fines de mes, se había ido. Su armario vacío y su baño despejado y su presencia en mi vida borrada como si nunca hubiera estado allí. Tomó un autobús a algún lugar de Extremadura donde tenía una prima que aparentemente estaba dispuesta a acogerla. Y me enteré por el boca a boca de que estaba trabajando en unos grandes almacenes y viviendo en un pequeño apartamento que no se parecía en nada a la casa de la que había estado tan orgullosa. No era la vida que había imaginado para sí misma, pero era la vida que se había ganado. El pueblo de Ciudad Robleda es lo suficientemente pequeño como para que todo el mundo conozca los asuntos de los demás. Y la historia de lo que pasó en el motel El Arroyo se extendió por la comunidad como un reguero de pólvora por el matorral seco. Yo nunca hablé de ello, nunca expliqué ni justifiqué ni me regodeé con lo que había hecho, pero la gente unió las piezas por sí misma. Vieron lo tranquilo que había estado durante todo el asunto, como había seguido yendo a trabajar y dirigiendo mis cuadrillas y viviendo mi vida mientras otras 3 vidas se derrumbaban de forma espectacular a mi alrededor. Vieron cómo se presentaban los papeles de divorcio, vieron a Laura irse del pueblo con nada más que una maleta y un billete de autobús, vieron a David y Bruno enfrentarse a las consecuencias de sus elecciones en los tribunales, tanto legales como sociales. Y entendieron, sin que nadie tuviera que decirlo en voz alta, que yo había sabido exactamente lo que estaba pasando y lo había manejado exactamente como quería manejarlo. Recibí muchos apretones de manos en la cafetería ese mes. Muchos asentimientos de hombres que quizás habían pasado por algo similar y deseaban haber mantenido la cabeza fría como yo. Algunas mujeres se me acercaron también, algunas con simpatía en los ojos y otras con algo completamente diferente. Pero aún no estaba preparado para nada de eso. Todavía estaba procesando, todavía asimilando el hecho de que la vida que pensé que había estado construyendo durante 15 años había sido una ficción. Un decorado construido por una mujer que me veía como nada más que una fuente conveniente de ingresos y estabilidad.
3 semanas después de que Laura se fuera, hubo una tormenta. Uno de esos sistemas masivos del sur que llegan del oeste y tiñen todo el cielo de verde antes de abrirse y ahogar todo a la vista. La lluvia caía en cortinas tan espesas que apenas se podía ver a 3 metros de distancia. Y el trueno era tan fuerte que sacudía las ventanas en sus marcos. Estaba solo en casa comiendo pizza de ayer y viendo los relámpagos cruzar el cielo cuando oí que alguien llamaba a la puerta principal. Un tipo de llamada que suena desesperada, urgente, como si quien estuviera al otro lado necesitara entrar ahora mismo antes de que ocurriera algo terrible. Abrí la puerta y allí estaba Laura, empapada hasta los huesos, con el pelo pegado a la cara y la ropa adherida al cuerpo, pareciendo algo arrastrado por una inundación y dejado en mi umbral. Había perdido peso desde la última vez que la había visto, y sus ojos tenían un aspecto hundido que sugería que no había estado durmiendo bien. Detrás de ella, la lluvia caía en cortinas tan espesas que apenas podía ver la calle. Miguel, dijo, y su voz apenas era audible por el trueno. Por favor, no tengo a dónde ir. Todas mis tarjetas de crédito están al máximo. Mi familia ya no me habla. La prima con la que me alojaba me echó porque dijo que estaba trayendo mala energía a su casa. Estaba tiritando, no sabría decir si de frío o de otra cosa. Cometí un terrible error y ahora lo sé. Fui estúpida y egoísta y tiré lo mejor que tuve. Por favor, ¿podemos intentarlo de nuevo? Haré cualquier cosa. Te quiero. La miré de pie en mi porche, a esta mujer que había compartido mi cama y mi hogar y mi vida durante 15 años. Y traté de sentir algo. Ira, satisfacción, lástima, cualquier cosa. Pero no había nada allí excepto una especie de cansada claridad. La sensación que tienes cuando terminas un proyecto largo y miras todo el trabajo que hiciste y te das cuenta de que finalmente está hecho. Tú no me amas, Laura, dije. Y mi voz no era cruel, solo honesta de una manera que no había podido ser mientras aún estábamos casados. Nunca lo hiciste. Amabas la vida que podía darte, la seguridad y la comodidad y la libertad de hacer lo que quisieras mientras yo pagaba las cuentas y me mantenía al margen. Y cuando eso ya no fue suficiente, empezaste a buscar algo más emocionante. Y no te importó a quién dañaras en el proceso. Negué con la cabeza lentamente, viendo la lluvia rebotar en la barandilla del porche detrás de ella. Nunca fuiste una persona para mí. Eras una herramienta, algo útil para tener cerca. Y ahora que no tienes a dónde más recurrir, quieres volver a usarla porque no tienes otras opciones. Eso no es cierto, dijo ella. Pero su voz se quebró al decirlo, y ambos sabíamos que mentía. No me dedico a rescatar a la gente que se tiró por un acantilado a propósito, le dije. Tú tomaste tus decisiones, Laura. Ahora te toca vivir con ellas. Di un paso atrás hacia el umbral de la puerta, con la mano en el borde. Espero que encuentres lo que sea que estés buscando, pero no lo vas a encontrar aquí. Y cerré la puerta, y el sonido del cerrojo al encajar fue lo último que le dije. Me quedé allí un minuto, escuchando el sonido amortiguado de su llanto al otro lado. Y luego volví al salón y terminé mi pizza mientras la tormenta rugía afuera. Se había ido cuando la lluvia se detuvo y nunca más la volví a ver. Pasó un mes y luego 2, y el mundo siguió girando como siempre lo hace. Laura tomó un autobús hacia otro lugar, nunca supe exactamente a dónde, y Ciudad Robleda absorbió el escándalo y pasó al siguiente chismorreo, como hacen siempre los pueblos pequeños. David Robles fue visto por última vez trabajando en un concesionario de coches en algún lugar de Murcia. Sus sueños inmobiliarios, aplastados sin remedio. Bruno Méndez aceptó un acuerdo de culpabilidad y obtuvo 18 meses en una instalación de seguridad mínima. Y Emilia le entregó los papeles de divorcio antes de que terminara su audiencia de sentencia. En cuanto a mí, sigo aquí, sigo construyendo cosas, sigo dirigiendo mis equipos y ganando contratos y haciendo el trabajo que siempre he hecho.
El negocio ha ido incluso mejor desde que pasó todo porque la gente de este pueblo respeta a un hombre que mantiene la cabeza fría cuando todo a su alrededor se derrumba. Saben que si puedo manejar un desastre en mi vida personal con esa clase de compostura, probablemente también pueda manejar un desastre en una obra. No es el tipo de publicidad que puedes comprar, pero funciona mejor que cualquier valla publicitaria. Estoy de pie en el tejado de un nuevo centro comercial que acabamos de terminar, viendo el sol ponerse sobre las llanuras castellanas y el cielo se tiñe de colores que parecerían falsos si los pintaras. Naranja y rosa y un rojo intenso en los bordes como si todo el horizonte estuviera en llamas. Mi teléfono vibra en mi bolsillo. Un mensaje de un cliente potencial sobre un nuevo proyecto. Otra oportunidad para construir algo que durará. Respiro el aire cálido y pienso en todo lo que pasó. Toda la traición y la planificación y el lento colapso de 3 vidas que se cruzaron con la mía de la peor manera posible. Mucha gente cree que la venganza debe ser ruidosa. Creen que se trata de confrontación y violencia, de hacer que tus enemigos vean tu cara y conozcan tu nombre cuando los derribas. Pero se equivocan. La verdadera venganza es más silenciosa, más paciente. La verdadera venganza es colocar las fichas de dominó, dar un paso atrás y dejar que la gravedad haga su trabajo. La verdadera venganza es estar de pie en un tejado al atardecer, mirando un mundo que construiste con tus propias manos mientras las personas que intentaron derribarte se han convertido en polvo y se las ha llevado el viento. El teléfono vuelve a vibrar y lo saco para leer el mensaje. Nuevo contrato, buen dinero, proyecto interesante. La vida sigue y yo también. Esto es lo que se siente la libertad. No la ausencia de dolor, porque el dolor sigue ahí en algún lugar, enterrado profundamente donde no tengo que mirarlo. Pero libertad del peso de ello, libertad de la necesidad de reaccionar y de interactuar con personas que no merecen mi energía. Querían romperme y en su lugar se rompieron a sí mismos y ni siquiera tuve que levantar la voz. El sol se sumerge bajo el horizonte y las primeras estrellas comienzan a aparecer en el cielo que se oscurece. Respiro una vez más el cálido aire castellano y luego bajo del tejado, me subo a mi furgoneta y conduzco a casa. Mañana habrá más trabajo que hacer, más cosas que construir, más problemas que resolver. Pero esta noche, solo por unas horas, me sentaré en mi porche a beber una cerveza fría y disfrutar del silencio.